Ok. Muy buenos días para todos. Nos complace darles la bienvenida a Colombia 4.0, el encuentro digital y de economía naranja más importante del país, que busca conectar e inspirar a los colombianos con los mejores exponentes del talento nacional e internacional en materia de animación, videojuegos, música, emprendimiento e industrias 4.0, que por primera vez llega a la ciudad de Barranquilla. Esta iniciativa es el resultado de la alianza entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC, y el Ministerio de Comercio, Industria, Turismo, MINCIT, a través de Impulsa Colombia, que han unido a dos de los encuentros digitales y de economía naranja más importantes del país, Colombia 4.0 y Héroes Fest. Estamos muy contentos porque por primera vez Colombia 4.0 llega a Barranquilla. Agradecemos a nuestros principales aliados, Atlantic Connect y Numeral Construyo BAC, así como el gran apoyo de la Alcaldía de Barranquilla, Gobernación del Atlántico, Telecaribe, RTBC, SENA, Tintun y Corferias, que nos han permitido dar alcance en la región y seguir haciendo de este el encuentro digital y de economía naranja más importante del país. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales, en Instagram, Col 4.0, Twitter, Col 4.0 y luego Facebook Colombia 4.0. Asimismo, nuestro hashtag para hoy es numeral Colombia 40 en cada una de sus publicaciones. Transmisión tenemos vía streaming a través de www.col40.co. El panel que nos ocupa en esta jornada de hoy es 90 años de la radio en Colombia. Y para esto presento a nuestros panelistas: Darío Fernando Patiño, director de La Señal de la Mañana en Radio Cadena de Colombia, Radio Nacional de Colombia; Alexandra Montoya, periodista de Caracol Radio; Jorge Antonio Vega, maestro de maestros; Juan Gozaín, escritor, otro gran maestro y periodista; Ricardo Alarcón, periodista y empresario; y modera Vicente Silva, director de Radio Nacional de Colombia. Para todos ellos un fuerte aplauso de bienvenida, por favor. Muchas gracias. Antigüedad. Muy buenos días. Hoy no es un día cualquiera, hoy es un día particularmente especial para todos nosotros. Y decimos para todos nosotros, no solo para quienes trabajamos en la radio, sino para Barranquilla. Porque este sitio emblemático que se llama La Puerta de Oro significa mucho. Porque por aquí llegó gran parte, y ustedes lo saben mejor los barranquilleros que yo, del progreso colombiano, del progreso de la nación. Por aquí llegó la radio y aquí se estableció la primera estación de radio. Y digo que también es especial porque están con nosotros personajes muy significativos de la radio colombiana, emblemáticos, de distintas generaciones, de distintas actividades, lo que en resumen nos muestra en buena medida el por qué la radio es el medio más influyente, más querido y más apreciado por todos los colombianos. Siempre en las clases yo les digo a los estudiantes, el colombiano vive con la radio. Hay un radio en la cocina, hay un radio en la sala, hay un radio hasta en el baño, hay un radio con la empleada del servicio, el jardinero, el campesino, el empresario. En el carro uno va oyendo radio. Entonces, la radio hace parte sustancial de nuestras vidas. En primer lugar, quiero presentarles a una mujer brillante, creativa, risueña,
abogada, comunicadora. Doña Isabel Mebarak, ¿cómo le va? Perdón, Alexandra Montoya. Shakira, hola a todos, soy Shakira, de verdad que estoy feliz de estar aquí con tanta gente tan linda. Me preguntan que por qué no dejo a Piqué, porque Piqué le pone pique al Piqué. Alexandra Montoya. Muchas gracias, feliz de estar aquí. Del equipo de La Luciérnaga, del equipo de Caracol, es una de esas personas que ya se quedó en el corazón de los colombianos. Don Ricardo Alarcón, lo conocí hace muchos años cubriendo camerinos en el Pascual Guerrero. Una final Boca Juniors, Cali, 1978. Yo también hacía reportería para una emisora del Huila. Hoy es uno de los personajes más significativos de la radio, presidente de Caracol Radio, presidente de Caracol Televisión, pero nunca ha dejado de ser periodista y comunicador. Ricardo, gracias por aceptar la invitación de Radio Nacional. Muchas gracias, Vicente, muchas gracias a ustedes por acompañarnos y la verdad para mí es un honor estar con este maravilloso grupo, creo que es una oportunidad única, esta que se nos está presentando hoy para hablar de la radio. Gracias. Está también con nosotros un hombre del Caribe, un hombre de la casa. Teníamos que tener a alguien de la casa para que esto no fuera una radio cachaca, una radio de Cachaquilandia. No necesita ninguna presentación. Se hizo aquí como periodista inicialmente en El Heraldo, después en Caracol Radio, pero antes estuvo en El Espectador. De San Bernardo del Viento para el Caribe y para Colombia, don Juan Gozaín. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay. Muchas gracias, Vicente. Es que mi relación con los micrófonos nunca ha sido muy buena. Estamos en la tierra de Elías Pellet Buitrago, el hombre que creó la primera estación de radio en Colombia en 1929. Sí, señor, 90 años se están cumpliendo. Era el nieto del cónsul de Estados Unidos en Cartagena, en Barranquilla. Y en Barranquilla fundó La Voz de Barranquilla. La emisora todavía existe. Hoy es la emisora básica de RCN Barranquilla. Yo trabajé en esa emisora, no con Pellet, naturalmente, no vayan. Jorge Antonio sí. Jorge Antonio fue el que contrató a Pellet. Muchas gracias por la invitación y bienvenidos todos. Y me alegra estar de nuevo en Barranquilla. Gracias, Juan, por haber aceptado la invitación. Y una auténtica, yo sé que a él no le va a gustar mucho el cuento, una auténtica leyenda de la radio. Desabrochado, generoso, amplio, risueño, creativo. Como le decía el gran Eber Castro, aquí está con nosotros este hombre significativo para la radio colombiana, don Jorge Antonio Vega. Jorge Antonio, muchísimas gracias. Muy amables por invitarme a este acto tan especial y significativo de 90 años de la radio. Casi me alcanza. Muchas gracias. Vamos a ver si conversamos sobre tanta historia que produce la radio a través de los tiempos en la sociedad colombiana. Bueno, don Jorge Antonio Vega, aparte de publicista, periodista, animador, empresario, fue un gran creador de la radio, pero es quizá, dicho por voces como las de Juan Gozaín, el principal y más brillante lector de noticias de la radio en Colombia. Sin duda alguna. Sí. Muchas gracias. Y eso en buena medida se ha acabado, la lectura de noticias y el papel del locutor. Bueno, el misterio está en que no hay que leer, sino interpretar. Esa es la diferencia. Les voy a contar una cosa. Mire, mi padre me enseñó a leer. Y mi padre, cuando estaba yo leyendo a su lado, me decía, no lea, interprete las palabras, cada palabra tiene su sonido, cada palabra tiene su valor, interprete. Y entonces así llegué a la radio como locutor de noticias, no leyendo, sino interpretando las cosas. Bueno, y nos acompaña también en este acto que es como una especie de apertura de la conmemoración de los 80 años
de la Radio Nacional de Colombia el próximo mes de febrero y también de los 90 años de la radio nos acompaña un entrañable colega que está ahora con nosotros en Radio Nacional, además para que ayude a bajar aquí un poquito el promedio de edad, Darío Fernando Patiño. Bienvenido, Darío, gracias. Gracias, Vicente. No estoy seguro de que pueda ayudar a bajar ya el promedio, pero es un placer grande poder estar aquí y además desde este escenario, que es la radio pública, que para mí ha sido un descubrimiento y que espero lo siga siendo para muchas personas, para mucho público y para muchos colegas. Y ahora yo me voy a permitir presentar a nuestro moderador, don Vicente Silva, un hombre de larga trayectoria, como que comenzó en el departamento del Huila, fue pupilo de Juan Gozaín en RCN, compartimos por ahí algunos tiempos en QAP, luego él en el Noticiero Nacional, ha hecho también una trayectoria como periodista en el sector público, en las comunicaciones de la Presidencia de la República y ahora dirigiendo la Radio Nacional de Colombia. Entonces también le devuelvo a usted la bienvenida, Vicente, para que comience. Bueno, yo me voy a salir un poco del libreto, quiero invitar a Juan Ramón Samper, director de RTBC, que fue el que se inventó todo este gran momento. Juan Ramón, un breve saludo aquí para todos y bienvenido. Gracias, Juan Ramón. Cede Luce la gracias, es el director de RTBC, él fue quien ideó este gran momento que queremos compartir con los barranquilleros. Empecemos. Don Juan Gozaín, la trascendencia de la radio en Colombia. ¿Por qué la radio colombiana es el medio, ¿sí?, el mecanismo más eficiente, más presente en la vida de los colombianos? Yo creo, sinceramente, que la razón fundamental es esta. En un país como Colombia, que en el año 29, cuando el señor Pellet funda la emisora, en un país como Colombia tan quebrado, como diría Vega, también geográficamente quebrado, un país lleno de montañas, de ríos, de mares, la comunicación no era fácil, ni siquiera por telégrafo, para no hablar pues de celulares, ni computadores, ni tecnologías. La radio, Vicente, fue el medio que comunicó a los colombianos. Y en ese sentido yo estoy convencido de que hubo dos eventos, históricos, que unieron al país a través de la radio año por año. El primero, en materia cronológica, el que primero apareció, el Reinado Nacional de Belleza de Cartagena. Todos los años la gente comenzaba a gritar, ¡viva la señorita Caldas! El otro decía, no, ¡viva la señorita Antioquia o Bolívar o Atlántico! Se volvió una competencia nacional cuyo único informante nacionalmente era la radio. Ese fue el primer gran evento que unió al país a través de la radiodifusión. Pero luego vino otro, también con ese tinte, esa característica regional, la Vuelta a Colombia en bicicleta. Entonces ya no eran niñas bonitas, sino ciclistas veloces. Entonces era el equipo del Valle, Montoya, ¿cómo se llamaba Montoya? La Bruja Montoya. Carlos Montoya. Carlitos Montoya, la Bruja Montoya, contra Cochise Rodríguez y contra Álvaro Pachón de Cundinamarca y Cochise de Antioquia. Y entonces el país se pegaba en el radio, inclusive en la costa, que no era región ciclística. Yo recuerdo de niño, bueno, eso debió ser en el siglo XI. Yo recuerdo la gente en las calles de los pueblos con el radio, oyendo las etapas de la Vuelta a Colombia, porque todo el mundo se sentía orgulloso de su corredor. Y entre esos dos eventos que unieron al país a través de la radio, apareció el tercero, del cual hablaremos después, que señores, nació en Barranquilla. Un hombre de Calamar, Bolívar, llamado Marcos Pérez Caicedo, creó
la información verdaderamente popular de las noticias en radio. Así fue surgiendo la radio como el vehículo ideal para comunicar al país. Un vehículo de cohesión social, dirían hoy Sin los duda, sociólogos. sin duda, de cohesión social y geográfica. Don Jorge Antonio Vega fue un hombre de espectáculos. Presentó y dirigió una gran cantidad de eventos. Por ejemplo, muchos mayores recuerdan el gran show de Ever Castro. Este hombre estaba ahí, desabrochado, generoso, le decía Ever Castro, pero además este hombre presentó a los grandes artistas que venían a Colombia cuando la televisión no era el medio tan influyente que es hoy. Pedro Vargas, Toña la Negra, los grandes artistas se presentaban en la radio y era José Antonio el que estaba. ¿Por qué la radio cultural, esa radio que divertía, que entretenía con música a través de los radioteatros, fue tan importante, Jorge Antonio, para los colombianos? Bueno, muchas gracias. Perdón, quiero rendir tributo a un momento estelar de mi vida. En 1958 vine acá a Barranquilla a contratar, primero a convencerlo y luego a contratarlo a Pacho Galán para lanzar en Bogotá el Merecumbé. Entonces hicimos un negocio con Pacho, lo llevé por un mes a trabajar en Bogotá y el debut fue extraordinario. La Plaza de Toros de Santa María totalmente colmada de público para escuchar Ay Cosita Linda. Y esto fue un éxito artístico, publicitario y económico. A mí me significó la forma de darle por primera vez techo propio a mi familia. Y entonces tengo el gratísimo recuerdo de Ay Cosita Linda y yo le digo Ay Casita Linda. ¿Por qué la radio, esa radio cultural de entretenimiento pegó tanto entre los colombianos, Jorge Antonio? Bueno, yo no me explico por qué se hizo a un lado el entretenimiento en la radio, si una parte esencial de la vida de un pueblo es su entretenimiento, su diversión. Mire, yo tengo un recuerdo del año 68, cuando se cambió la radiodiversión por la radio preocupación. En 1968, Yamid Amat me llama y me dice, Jorge Antonio, voy a sacar un sistema informativo que va a revolucionar la radio en Colombia. Va a ser 6 AM, 9 AM. Quiero que usted me acompañe como locutor en el noticiero. Y yo fui y ay, qué gusto. Conocí ahí a un Juan Gozaín, a Castellanos, a Alfonso Castellanos, David Ayala. Javier Ayala, Julio Nieto Bernal, en fin, la flor y nata del periodismo de aquel entonces, reunidos en una mesa para trabajar de 6 a 9 de la mañana con noticias. Y ese formato se fue extendiendo y fue ganando horario, y las otras emisoras también empezaron a hacer similar trabajo hasta que se convirtió la radio preocupación, noticias todo el día. ¿Qué pasaba? Que una emisora decía que hubo 10 muertos y la otra replicaba 10, pues claro, todos decían lo mismo, hasta que el oído de nuestros queridos oyentes se fue mellando, oyendo que 10 muertos ya no es nada. Esa es una gran crítica. En estos días, preparando este encuentro, Jorge Antonio lo remarcaba, la radio de entretenimiento pasó a convertirse en una radio de preocupación, pero también las noticias son importantes y eso hace parte de la evolución que ha tenido la radio en Colombia y por eso quiero darle paso a otro de nuestros invitados, don Ricardo Alarcón. ¿Por qué, en su concepto, Ricardo, la radio se convirtió en una empresa, en un medio poderoso? ¿Por qué además la radio aportó tanto al crecimiento tecnológico? En buena medida todo esto que estamos viendo en esta feria tiene su embrión en la radio. ¿Por qué esa radio empresarial colombiana se volvió tan decisiva en la vida de todos nosotros? Bueno, nosotros crecimos oyendo que la radio colombiana era la mejor radio del mundo, cosa que obviamente no es así, o sea, no podemos ser tan presuntuosos, pero sí es verdad que, agregando a lo que decía Juan, la radio colombiana tiene unos logros muy importantes. Por ejemplo, como en ninguna parte del mundo, la radio marca la agenda
informativa del país. Eso es muy de Colombia. O sea, la importancia que tiene en eso la radio. Y otro tema no menor es que en ninguna parte del mundo la radio tiene una participación sobre el mercado publicitario tan alta como la tiene Colombia. Digamos, esas son características indiscutibles de la radio. Ahora, hay un tema más general y es que en esta embestida del mundo digital, estos temas que nos han llegado, es el medio que mejor ha soportado el tema por una razón sencilla, porque el streaming se ha vuelto un factor de distribución. Es decir, en realidad lo que ha pasado es que las emisoras ahora tienen mucho más receptores de radio, como si hubiera una gran proliferación de radios. El aparato de radio como tal, pues ya no es tan fácil de conseguir, pero ahora cualquier aparato de estos es un receptor de radio muy fácil. Y no solo eso, sino que además te puedes oír en cualquier parte del mundo una emisora de cualquier sitio. Es decir, ya no hay la limitante del alcance de la emisora. Esas son las buenas noticias. Las malas, pues son que la radio, como los demás medios, estamos llegando a un punto muy crítico, muy difícil como industria, y creo que hay que entender en este escenario de economía naranja y demás, cuál es el escenario que ocupan los medios. Pero no sé si ese es como otro tema que ya para hablar de futuro, pero es muy importante. Gracias, Ricardo. Alexandra Montoya, periodista, abogada, relativamente recién desempacada del Rosario, ¿no? Sí. Personaje muy significativo de la radio. Ha hecho parte de La Luciérnaga desde hace varios años y ha ayudado a refrescar y a renovar constantemente ese grupo de creativos, de periodistas, de locutores, de personajes involucrados a la radio. Gracias, Alexandra. Y yo quería preguntarle, ¿por qué la radio de humor, de entretenimiento, ha estado tan pegada a la vida de los colombianos, pero también de la radio? ¿Será porque nos gusta un poquito disfrazar la realidad? Bueno, yo creo que nunca ha estado ausente el humor en la programación de los colombianos. Ya decían ustedes, el show de Ever Castro, la escuelita de Doña Rita, el manicomio de Vargasville y hoy La Luciérnaga. La diferencia es que en cada uno de estos programas se cuenta de una manera distinta las cosas. La Luciérnaga tiene esa mezcla extraña de realidad y ficción, se le cuenta a los oyentes las noticias con los personajes que a veces la hacen grande, diferente, o la gente se queda con la curiosidad de saber si eso que se dijo es real o no, y cuando descubren es que no era parte de la ficción, sino que sí, son las noticias que produce este país. Y yo creo que el humor es necesario, sobre todo en un país, decían que somos el país más feliz del mundo, pero también cuando un país o una persona es demasiado feliz es porque también tiene unas tristezas muy grandes, y yo creo que Colombia, con todas las noticias, como dice Jorge Antonio, difíciles y duras, a veces necesita un poco de superar estas tristezas con un poco de humor. Bueno, gracias, Alexandra. Está también, por supuesto, Ricardo, Juan, Jorge Antonio han estado básicamente en medios privados, en la radio privada, pero la radio pública ha sido sustancial en la vida de los colombianos, como quiera que la Radio Nacional, por ejemplo, que es la pionera de las radios públicas en Colombia, ha estado en la vida de los colombianos desde hace 80 años. Juan Ramón Samper lo dice muy claramente, es una radio de 80 años, pero no es una radio con 80 años, es una radio que se está renovando constantemente y está a la vanguardia de las tecnologías hoy en la radio, aún siendo radio pública, porque cuando se habla de lo público siempre se cree que se es desueto o anacrónico. La Radio Nacional, la radio pública, es moderna y es actual. Darío Fernando Patiño, compañero y colega nuestro, ¿por qué esa radio pública sigue viva y sigue presente en la vida de los colombianos? Bien, Vicente, ya le voy a responder eso, pero le voy a pedir permiso para que
me dé la opción de hacerle un homenaje a estos tres señores que hicieron esa revolución en los 80s de radio con una promoción que grabó Jorge Antonio Vega y que a mí me enamoró de la radio. Yo no sé quién la escribió, pero decía Jorge Antonio algo así como: la radio viva, la radio total, la radio participante es la que hace ahora Caracol. ¿Se acuerda de esa promoción? Bueno, mire, yo tengo buena memoria, pero no tanto, ¿no? Bueno, pues con esta promoción, no sé si la escribió quién en Claro. Caracol en ese momento, Antonio Pardo, no sé quién Hace habrá muchos sido. años. Pero eso mostraba lo que estaba pasando, Ricardo, en ese momento en la radio, y era esa transformación. La radio comercial tomó un impulso inmenso, inmenso sin duda, a partir de los 80s con la radio informativa de las mañanas, en la que comenzó Juan y luego montó su toldo aparte en RCN y le dio el aporte inmenso de la ética a la radio de la mañana. Mientras tanto, ¿qué estaba pasando en la radio pública? Infortunadamente, que la radio pública se seguía llamando igual, la Radiodifusora Nacional de Colombia, que empezaba con el tradicional sonido como de una campana. La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta concierto de Mozart en yo no sé qué, si bemol, y un lenguaje muy sofisticado, muy alejado del común de la gente, y que creo que mantuvo a la radio pública durante mucho tiempo lejos de la comunidad. Ahora, en este último tiempo, ha sido muy importante ese acercamiento que hay. La radio pública hoy tiene 54 frecuencias, además de que usa todos los recursos digitales para llegar al público, y el ambiente mismo dentro de la radio, que para mí fue una sorpresa, el ambiente mismo es un ambiente muy juvenil. O sea, ya con todo respeto pues por lo hecho anteriormente, por ese legado que se dejó, ya no se habla en ese tono, con esa solemnidad y con ese predominio de lo clásico y de la cultura estrato 7. Aquí hoy en día en la radio pública pues hablan las comunidades, las indígenas, los afros, todas las lenguas que hay en Colombia, todas las voces están en este momento en esta radio pública. Una radio que diría, recogiendo esa promoción, una radio total y participante. A mí me gustaría que Juan hiciera una especie de resumen, de sinopsis de esta primera ronda de lo que hemos hablado. Quería observar algo, Juan. Es que me parece que después de habernos oído a todos, también hay que hacer para que la historia sea completa y sea auténtica y sea veraz, también hay que hacer una observación sobre la radio en Colombia. Los momentos en que la radio ha hecho daño. Autocríticos tenemos que ser. La historia se escribe con ambas verdades. Como dije en mi participación anterior, la radio es el medio que unió a los colombianos. Fue el primer medio de carácter verdaderamente nacional que hubo. Puse dos ejemplos, la Vuelta a Colombia en bicicleta y el Reinado Nacional de Belleza. Pero hay otros acontecimientos nacionales de la historia de Colombia, en los cuales la radio fue también decisiva, pero por el lado negativo. Por ejemplo, el 9 de abril. El 9 de abril de 1948 fue el asesinato en Bogotá de Jorge Eliezer Gaitán. Buena parte de lo que hubo ese día, 4.000 o 6.000 muertos, destrucción de toda la barbarie, fue ocasionada por la radio y sobre todo por la Radio Nacional. Un momento, por favor. A través de la Radio Nacional se invitó a la gente a sublevarse en Bogotá. Algunos incluso anónimamente escondidos, algunos jefes políticos tomaron los micrófonos de la Radio Nacional y asusaron a la opinión pública. Otro ejemplo histórico que puedo poner, en el año de 70, abril, 19 de abril de 1970, elecciones presidenciales.
la elección entre el candidato Misael Pastrana Borrero y el general Gustavo Rojas Pinilla, las acusaciones de fraude, la situación que se vivió. En buena parte de eso la radio, ya no la radio pública, como ocurrió el 9 de abril, sino la radio privada, la radio empresarial, asusó a la gente durante toda la tarde y parte de la noche a que quemara las urnas. Hubo incluso llamamientos a tomarse la registraduría en Bogotá, a desconocer los resultados. Lo que yo quiero decir es que yo soy no solo un trabajador de la radio de muchos años, soy un admirador de lo que la radio ha hecho en la cultura y en la historia de Colombia, pero también hay un lado negativo, como lo hubo en muchos episodios del mundo, que fueron valiosísimos, pero tuvieron su lado negro. Esa era la parte que quería destacar para que no seamos solo celebradores, sino también lamentadores en la historia de la radio. Yo quiero comentar con respecto a algo que está diciendo Juan, y es como hoy en día la comunicación o la información ya se dice de una manera no solo para los periodistas, ya Twitter chivea a todo el mundo, y hoy precisamente estamos conmemorando 34 años de la toma del Palacio de Justicia en el año 1985, donde esa historia del Palacio de Justicia no nos la contaron como debería ser, donde una ministra de Comunicación puso una imagen en televisión de un partido de fútbol y los colombianos no conocían la realidad que se estaba viviendo en ese momento. Hoy el Twitter, ya sin saber si la fuente es confiable o no, filtran toda esta información y ya la gente tiene acceso a eso. Será bueno, será malo, ya en la condición de cada quien, pero era parte de lo que se vivía también en esa época. Qué bueno, Alexandra, que lo hayas mencionado, porque eso es el puente que nos lleva de la radio tradicional a las nuevas tecnologías. Y ahí viene la discusión. ¿Son las nuevas tecnologías apropiadas? Quiero decir, periodísticamente apropiadas. ¿Están diciendo la verdad? ¿O es que las redes sociales, a punta de mentira, de manipulación, de deformación, se volvieron redes antisociales? Ese es otro de los grandes temas con el que, gracias a Alexandra, saltamos a la modernidad de hoy en día. Sí, señor. Yo creo que Ricardo quiere anotar algo sobre esto de las redes sociales y una discusión que se arma siempre en la academia, en las universidades. Se acabaron las fuentes de información, los tweets, ¿sí? Facebook, Instagram están reemplazando las fuentes y ahora los periodistas se limitan simplemente a copiar y a poner en las redes y en los micrófonos y en las pantallas lo que dicen a veces las fuentes sin siquiera verificar. Sí, ese es un tema muy, muy profundo. Hay que entender que las redes sociales son muy recientes, entonces todavía no tenemos perspectiva para ver para que esto se decante, ¿no? Como decía McLuhan, que siempre el medio nuevo gradúa de arte el medio anterior, ¿no? Él decía como la televisión graduó de arte al cine, entonces porque cuando apareció la televisión era ya el demonio, entonces el cine pasó a ser arte, y que seguramente pues él no alcanzó a ver las redes sociales, pero hoy diría que las redes sociales van a terminar graduando de arte a la televisión, porque ¿Quién, Rich? McLuhan, que decía siempre cómo el medio nuevo gradúa de arte al anterior, ¿no? Porque el nuevo es el demonio siempre, ¿no? Entonces eso es algo que lo estamos viendo, está muy nuevo. Pero yo sobre eso quiero hacer esta reflexión. Yo creo que los medios, acá estamos hablando de radio, estamos como en la frontera del Far West, ¿no? Es decir, nosotros, por un lado, estamos completamente expuestos a la legalidad. Yo pongo un caso muy, muy específico, que es el tema de los derechos de autor, que creo que es el nuevo tema, es el gran tema del sector en los próximos años, ¿no? Todavía no nos queremos dar cuenta porque es un tema un poquito aburridor, etcétera. Pero ese es el gran tema, ese va a ser el negocio. Entonces, ¿qué pasa? Dice usted una emisora de radio, una emisora está en la legalidad para todo lo malo, porque
tiene que responder ante el Ministerio de Comunicaciones, porque tiene que pagarle derechos a Saico y a Simpro, porque paga impuestos, etcétera, etcétera. Pero está en el otro lado del Far West para todo lo malo. Nadie le paga derechos de autor porque Google y todos los agregadores usan los contenidos como les parece, no pagan, porque está sujeto a todo este mundo de las redes sociales y porque todavía el mundo está en un tema que escribió un señor Barlow hace 20 años, algo así, el manifiesto del ciberespacio, en donde el señor dijo que el ciberespacio era libre, que no reconocía gobiernos, que no reconocía autoridades, que no pagaría impuestos, que no pagaría derechos. Ese señor escribió eso y el mundo del ciberespacio se lo creyó. Se lo creyó. Y los gobiernos le tienen mucho miedo. Los gobiernos le tienen pánico a tratar de regular el mundo digital. Entonces no se atreven, no saben cómo hacerlo. Se mueren del susto porque piensan que todo el mundo los va a atacar, etc. Eso no solamente en Colombia, está pasando en todo el mundo. Pero tenemos que llegar a un punto en donde la cancha se tiene que aplanar, porque no puede ser que los medios de trayectoria estén sujetos a todos los temas regulatorios, a pagar impuestos, a pagar derechos de autor, y todos los que trabajan en el mundo digital, que además no son pequeñas personas, no, son Google y Facebook y tal, hagan lo que quieran con los contenidos, hagan lo que quieran con los derechos de autor, nadie diga nada, todo el mundo diga, hombre, sí, interesante ese tema, tal. Nadie dice nada. Yo, por ejemplo, quisiera ver eso en el tema de la discusión de la economía naranja en Colombia. O sea, ¿estamos todos en la cama o estamos todos en el suelo? ¿Pagamos todos impuestos o no pagamos impuestos? ¿Estamos sujetos a regulaciones de contenidos o no estamos sujetos a regulaciones de contenidos? ¿Todos o ninguno? Eso es lo que... Es un tema supremamente interesante, complejo, que va a abarcar las nuevas discusiones del futuro, no solamente en el aspecto tecnológico, sino en el aspecto legal. Eso de los derechos es supremamente complicado y da para otro foro. Ojalá estemos para los próximos 80 años, don Jorge Antonio. Perdóneme. Jorge Antonio, ¿sí va a estar? Dentro de 80 años le cuento cómo va a pasar la cosa. Mire, quiero... Un momento. A propósito, ¿me deja contar antes de que usted el cuento de lo que nos pasó el día de su cumpleaños? ¿De cuál? Este hombre tiene fama merecida de ser el último bogotano que queda en materia de humor. Así lo llamaba yo, porque es el humor ingenioso con el juego de palabras, el humor inteligente. Oigan lo que pasó, estábamos en RCN, en la cabina, 7 de la mañana, y yo caigo en la cuenta, Jorge Antonio cumple años hoy. Cumplía 80 años, imagínense cuántos tendrá ahora. 60. Entonces, llegó él y se sentó para leer las noticias y para participar todo. Y entre otros llegó y se sentó, murió anteayer el profesor Bustillo. Y yo dije, hoy me paga Jorge Antonio todas las que me debe aquí, al aire con los oyentes. Le dije, el señor Vega está callado y reservado, ¿no? ¿Por qué me dice eso, Juan? Le dije, porque hoy está cumpliendo 80 años, le dije yo por embromar, para tirármelo. Y él graciosamente me siguió la corriente. Me dijo, sí señor, 80 años. Le dije, ¿y usted por qué si tiene 80 años está rozagante? Parece una flor. Y me dice, porque yo soy un octogeráneo. Eso es lo que le está haciendo falta también a la radio de hoy, un poco de humor. Gente con esa gracia, un octogeráneo. Sí. Es que... Muchas gracias, Juanito, por el recuerdo. Mire, en este momento yo quiero, con el perdón de mis compañeros, rendir un tributo a una serie de personajes que hicieron de la radio colombiana semejante aparato fantástico de las cadenas, los radiotécnicos. Mire usted que fueron capaces de enlazar en esta abrupta geografía nuestra, enlazar los grandes cerros, el Padre Amaya, el Cerro Manjuí, el Cerro, en fin, para establecer el contacto de las cadenas por FM
que es el paso anterior a lo satelital y ahora a lo digital. Pero ese es un trabajo heroico de estos radiotécnicos que me imagino, muchos ya desaparecieron porque el tiempo es cruel, pero el recuerdo queda de Alejandro Rocha, de Mario Frick, del Gordito, ¿no? Padilla, en fin, en cada región había los técnicos destacados que enlazaban y hacían posible que las emisoras funcionaran con ese enlace. Porque fíjense ustedes, este país logró así la cadena RCN, la cadena Caracol, la cadena Todelar, todas enlazadas así, porque al fin y al cabo este es un país que entre cadenas gime, dice el himno. Ahí está el excelente humor de Jorge Antonio Vega. Mire, yo no lo puedo dejar escapar porque este hombre que está aquí se inventaba unos eslóganes, unos lemas extraordinarios para la publicidad en radio. Yo estoy siendo infidente aquí, Jorge Antonio. Recuérdenos aquello de siempre su radio será un Philips y si lo compra en Almacenes Murcia. Y la de Belisario. Yo creo que Cuéntela. Sonreír es saludable. Sonreír es saludable y además, si uno le puede alegrar la vida a los demás, maravilloso. En vez de causarle dolor y tristeza, es mejor suscitarles una sonrisa. No, pero ¿cómo fue la de...? Mire, A ver. espérese. Para no ir muy lejos, para que no vayan a creer pues que todo fue en la edad de piedra, no. El otro día, como él y yo nos mantenemos comunicados por WhatsApp. Sí, el otro día salió una crónica mía en El Tiempo. Hice una breve alusión al final diciendo que me alegraba mucho volver a ver que los ciclistas colombianos retomaban el éxito mundial antes de que apareciera Egan. Y dije, ese muchacho Quintana, qué bueno lo que está haciendo. Y enseguida me escribió el de Bogotá por el WhatsApp y me dijo, tienes razón, ese muchacho Quintana es un ciclista extraordinario. Bueno, Cuente la anécdota ¿Qué de Radio Philips, del Radio Philips y de Almacenes Murcia. bueno, mire, yo me vinculé ocasionalmente a la publicidad porque un día que yo era animador de radio en Caracol y una noche que llegué a animar los programas me entregaron una tarjeta, mire que este señor quiere hablar con usted, y era don Jorge Valencia Torres de Atlas Publicidad y me dijo, quiero que se vincule con nosotros acá. Le dije, yo no sé publicidad, señor, le agradezco mucho, yo le voy diciendo. Y entré a, ¿cómo se llama eso?, a experimentar, a ver si, y duré 20 años y salí como director general de la compañía, porque mi Dios me dio la facilidad de crear publicidad. Le costó 20 años de entender eso, sí, señor. Entonces salió tarde o temprano su radio será un Philips. Y aquí en Barranquilla había un almacén Murcia, radioagencia. El señor Murcia se fue para Bogotá y montó sus almacenes allí también y me invitó, me dijo, señor Vega, yo quiero anunciar mis almacenes, pero yo no tengo un presupuesto grande, es muy pequeño, así que ayúdeme a ver qué se le ocurre. Y le dije, ya está la campaña, señor. Le dije, usted va a pagar 5 segundos en la radio, una tarifa especial, que eso no existía, ¿no? 15 segundos era lo mínimo, parece. En fin, la cosa era que salía la propaganda de la Philips y terminaba tarde o temprano, su radio será un Philips. Y entraba, y Murcia se lo vende. No era más. No era más, y con eso Murcia se consagró en Bogotá como el mejor agente. Llegó a vender casi toda la producción de la Philips. Ricardo, por favor. Ya que como Juan entró en el campo de las infidencias, entonces, Ahora le toca a Alexandra. entonces yo les voy a contar una de Juan. Imagínense que Juan, a mí además siempre quería traer a Juan, que estaba con nosotros en Barranquilla y que era brillante cronista, traérselo a Bogotá, pero eso no era tan fácil porque Juan le gustaba pues las abarcas y le gustaba el clima, bueno, como ahora, hasta que lo logró y después volvió. Entonces Juan se va para Bogotá y comienza a hacer una brillante labor en Caracol. Pero a él no le gustaba mucho la mañana. A Juan no, él prefería programa en la tarde, programa al mediodía, siempre cuando se trataba de que fuera el programa de la mañana, como que no, él la mañana él prefería como dormir un poquito más tarde y tal.
Bueno, estamos en esas, era un momento brillantísimo de Caracol. RCN prácticamente no competía en aquel momento. Y un día, entonces, a RCN y se nos lleva Juan Gosaín. Y entonces, pues, una pérdida grandísima. Pero, allá hablando, Yamit decía no. Muy grave lo de Juan, pero tranquilos, que Juan no dura madrugando, él no va a aguantar la madrugada, esa levantada en Bogotá a las 4 de la mañana, pero no contábamos con el factor Margot, es decir, se nos olvidó ese pequeño detalle, y no solamente madrugó durante 20 años, ¿cuántos años? 27. 27 años, sino que no faltaba nunca. Era desesperante, no se enfermaba. No, 27 no, todavía estoy en eso. Se me quedó pegado el horario de la radio. Me levanto todos los días a las 4:30 de la mañana. Pero es exacto, como dice Ricardo. Llegué a mi casa un día y me dice Margot, mi señora, como siempre, ¿no? La señora le dice a uno, bueno, ¿y qué hubo? ¿Qué ha pasado por ahí? Cuente cosas. Y de nada, tal y tal. Y yo estaba hoy en la oficina, allá en Caracol, en la redacción, y me llamaron de RCN para ofrecerme la dirección de noticias. Ajá, ¿y tú qué decidiste? No, hombre, ¿yo qué voy a coger para allá? Yo me levanto a las 10 de la mañana todos los días. Mi primer trabajo con Caracol es a las 12 del mediodía y el otro es por la tardecita. No, ¿yo qué voy a coger para allá? Y además ir a hacerle competencia a Caracol. Se vuelve uno loco ahí, eso es imposible. Y se me queda viendo Margot y me dice, tienes razón, no aceptes eso. Sigue siendo ahí el segundón de Yamit toda la vida. ¿Para qué te vas a esforzar? ¿Para qué te vas a...? Cuando yo oí eso dije, ahora sí me voy. Y al día siguiente, como dice Richard, llamé a RCN y les dije, acepto. Y Yamit entonces me dijo mi deuda de gratitud con Yamit Amat es incancelable. Mientras dure vivo y después de muerto no tendré cómo cancelarle yo. Digo, hablo de mí y después de muerto yo, no Yamit. Ustedes no se imaginan lo que Yamit hacía por uno. Pero el día que ya decidí irme, me dijo, ay hermano, no te voy a decir adiós sino hasta luego. Le dije, ¿por qué? Digo, porque dentro de 2 meses esa cosa ya fracasa y tú vuelves de regreso a pedirme trabajo. Le dije, ahora sí me voy. Y me fui, pero fue así, sí señor. Alexandra. Bueno, pues Bueno, es que... no más infidencias. Ya. No, sí, la última, no. Falta una de Pues, ellas, sí. rodeada de estos hombres, monstruos de verdad de la radio. Primero el privilegio de estar con ellos aquí, pero yo tuve la oportunidad de estar con Hernán Peláez Restrepo, Juan Harvey Caicedo, Alberto Piedradita Pacheco, Guillermo Díaz Salamanca. Y hablo de Juan Harvey en una anécdota muy bonita. Cuando La Luciérnaga empieza a hacer las giras a las diferentes ciudades, pues a Juan Harvey se le recordaba como una voz ceremoniosa, el presidente de la Asociación Colombiana de Locutores, y de pronto verlo haciendo personajes, hacía el gringo en La Luciérnaga, entre otros, el militar, en fin. Pero voy a decir algo, no sé si esto se puede decir en la radio, aquí le ponen un pitico a esto. Cuando Juanito hacía uno de sus personajes, hacía como una especie de poesía y decía, en un café cantante le querían dar por detrás a un elefante, pero este hábil, ladino y muy ligero, con el moco se tapaba el agujero. Moraleja, al que le ampo el culo es que se deja. Eso decía Juanito, que uno lo veía como una institución. Qué bello que le hagas ese homenaje a uno de los mejores hombres profesionalmente de la radio y a uno de los mejores seres humanos que yo he conocido, Juan Harvey Caicedo. Por Dios, él y su hermano Antonio José Caballero eran de los 2 mejores hombres que ha producido la radio en Colombia. Y Juan Harvey era... Yo me aguanto las ganas de contar historias con el tocayo Juan Harvey. Le sabe la boca bochinche, como decía Caballero. ¿Acuerdan? ¿Pero a quién? ¿A él o a mí? A los dos. Ah, Darío, ¿querías anotar algo? No, imposible anotar algo pues con toda esta antología de... ahora va a repetir que él es muy joven y todo de eso. recuerdos.
No, quiero, para verle el otro lado a las observaciones que planteaba Juan, con respecto a la función de la radio pública, la Radiodifusora Nacional de Colombia, en el 9 de abril de 1948, cuando se lo tomó un grupo de personas, entre ellas el poeta Jorge Gaitán, que fue muy grave. Jorge Gaitán. De hecho, está la voz de él ahí está haciendo el llamado a que se subleve la gente. Fue muy grave lo que se hizo a través de la radio en ese momento. Lo bueno era la sintonía que tenía la radio pública en ese momento, porque hoy en día quizás no se lograría con la competencia que hay de radios que la radio pública pudiera tener una movilización de ese tamaño. En medio de toda la tragedia fue algo importante porque era la radio pública algo fundamental, como lo fue luego en el proceso educativo, no solamente la Radiodifusora Nacional de Colombia, sino también el experimento de Sutatensa en el proceso formativo. Ahora, con respecto al temor de la tecnología, para la radio pública ha sido muy importante la tecnología como instrumento de transmisión. De hecho, pues quién se imaginaría que una parte del programa hoy en la mañana lo transmití por este aparatico, con un sonido radial perfecto, o que aquí nos estén viendo en cualquier parte del mundo y solo hay una cámara allá al fondo, nos están transmitiendo en directo por distintas plataformas. La tecnología le está permitiendo a un bajo costo a los medios públicos, también a la gente, tener una comunicación, recibirla y transmitirla desde cualquier parte. Entonces, en contraste con la amenaza que puede representar real las redes, los medios digitales, la tecnología, hay de todas maneras una serie de oportunidades. Me dicen que nos quedan ya 4 minutos, toca redondear. Don Juan tiene un compromiso, nuestros ilustres invitados también tienen otros compromisos. Les agradecemos infinitamente por haber venido, al público, por haber estado, esta gente joven especialmente que está experimentando, que está conociendo la radio, pero yo quiero redondear, darles un espacio para que cada uno de ustedes nos resuman su pensamiento sobre la radio, esa radio resiliente que, como decía Ricardo, han tratado de matar porque la quiso matar el cine y no murió, la intentaron matar con la televisión, no murió, ni con la televisión en color, ni con internet, y ahora con las redes sociales tampoco está muriendo la radio porque están los podcasts, están otros nuevos elementos que le están dando un nuevo aire a ese ave fénix que es la radio. Ricardo, ¿cómo resume esa presencia de 90 años de la radio en el mundo y de 80 años de la radio en la vida colombiana? Yo creo que este es un país evidentemente de gran cultura radial. Creo que la radio está bastante sana, incluso en comparación con otros medios de trayectoria. Creo que el tema que planteábamos es el tema de discutir esto del aspecto regulatorio, derechos de autor, etcétera, pero creo que hay una gran oportunidad. Y Darío mencionaba algo, es el tema del podcast. El podcast es sin ninguna duda un área que está por desarrollar en general en idioma español, digamos, mucho más avanzado, mucho más fuerte en inglés, pero ahí está. Y respecto al papel de la radio pública, pues hay que decir que gran parte de los podcasts más importantes del mundo se han originado en la pública. O sea, los trabajos de la radio pública de Estados Unidos, de la BBC, de muchísimas radios públicas son muy fuertes en el tema del podcast porque tienen la gran ventaja de que no tienen la necesidad inmediata de la rentabilidad que tiene la radio comercial. Porque el podcast requiere paciencia, requiere producir muchísimo, porque es un ejercicio de error y ensayo. Y entonces yo creo que hay un camino muy especial y donde la radio pública, así ha sido en todas partes, ha tenido un papel muy importante. Les hago solamente esta salvedad. Fueron publicados en estos días los datos de Spotify.
los datos económicos de Spotify, que llevaba perdiendo dinero muchísimo tiempo. O sea, creciendo en usuarios, pero perdiendo dinero. Por primera vez está ganando dinero. Cuando usted analiza el resultado, están ganando dinero por el podcast, por la distribución de podcast, por lo que están cobrando por el podcast. Claro, una vez más, ese dinero no está yendo a la industria, ese dinero está yendo a un agregador, porque en este caso Spotify es un agregador, pero solamente es para que tengamos en cuenta el potencial que tiene el tema del podcast. Bueno, muchas gracias Marianita por haber venido. Mariana Pajón. Sí. Hola, soy Mariana. Yo siempre hablo muy rápido y la gente piensa que porque yo hablo así de rápido soy con el ciclismo, con el bicicross, pero un día me pasó una anécdota muy rápida. Como pude, iba en la bicicleta, se me rompió la bicicleta, me la eché al hombro y logré pasar la meta. La gente empezó a decir que yo había ganado como Esperanza Gómez, de pura arepa. Pero yo quiero... Alexandra Montoya, gran aplauso para ella. Yo quiero, muchas gracias. Aquí Natalia. el público empieza a pedir y de pronto nos van a echar. Están hablando de Natalia París, te están pidiendo Hola, a Natalia París. lindos, quiero saludarlos a todos. La gente dice que la gente envidiosa dice que yo soy bruta, pero mentira es que yo conozco otros feos que también son brutos. Pero yo quiero hablar precisamente un poco rápidamente de esta radio y cómo ha cambiado desde la Constitución del 91. El léxico del radial tuvo que empezar a cambiar para volvernos políticamente correctos. Ya no podemos decir, ve, esta India tan igualada, porque estamos maltratando a una comunidad, los indígenas. Ya no podemos hablar, uy, qué noche tan negra o qué día tan negro, mala suerte, porque nos estamos refiriendo a los afros. Todos tenemos que medir un lenguaje, pero también al mismo tiempo a los que hacemos humor nos van cada vez maniatando para tratar de meternos en eso de ser políticamente correctos. Entonces ya no podemos echar chistes de pastuzos porque sería contra los pastuzos, o feministas o machistas, en fin. Ha cambiado ese léxico. Hoy en día ya no se habla de información, sino generación de contenidos, hábitos de consumo. Y la Luciérnaga, en un apagón, como se originó este programa, de alguna manera cambió esos hábitos de consumo para buscar la radio, para generar esa fidelidad de radio. Iba a referirme a los podcasts, también creo, lo hablábamos con Ricardo extra micrófonos, y es que esa geografía que tenemos tan accidentada un poco, y el hecho de que todavía no tengamos una infraestructura como en otros países, Europa o Estados Unidos, con el subway, de alguna manera podemos seguir haciendo esa radio viva, no en vivo, sino viva, directa, mientras que el podcast, la gente en los Estados Unidos tiene esa cultura de poder, mientras va en ese subterráneo, desconectarse en vivo y en directo para tenerlo guardado y escucharlo cuando quiera. Aquí empezar a generar esa fidelización tomará más tiempo, pero felices de poder seguir haciendo radio viva. Darío, su reflexión final, por favor. Bueno, mire. Ya, espérate, yo dejo a los maestros porque me parece importante que ellos cierren, pero porque también les voy a hacer un nuevo homenaje. Lástima que se esté acabando cuando ya se llenó el salón, pero una demostración de que la radio tiene la resiliencia, la capacidad de adaptarse siempre a cada momento, es que en los 80s, cuando estaba desarrollándose más la televisión, estaba teniendo un gran impulso con la llegada del video, por allá en el 80 y pico, don Juan Gosaín hizo una cosa en radio que fue maravillosa, y ojalá los estudiantes que tengan previsto hacer una tesis de grado la estudien. Hizo La Caracola, hizo un viaje por todo el río Magdalena, que era una transmisión radial. Todo era relato, todo era imágenes, cuando justo la televisión estaba creciendo. Entonces, mientras en la radio haya inteligencia humana, no solamente inteligencia artificial, sino inteligencia humana como la de estos señores, la radio siempre va a sobrevivir. Jorge Antonio, su reflexión final, por favor. Quiero hacer una aclaración respecto de lo que hemos comentado. Mire, en 1948 había un radioperiódico en Bogotá que copaba totalmente la sintonía, se llamaba Últimas Noticias. Su propietario y locutor era Rómulo Guzmán, gaitanista declarado. Así que cuando se supo la noticia a la 1:01 que habían asesinado a Gaitán, él con su micrófono estaba al aire en su noticiero,
pues dio la noticia y pues sigue. Como yo no me atrevería a decir que invitó a los hermanos, ¿no? Se exacerbó en su emoción. Y recuerdo también que a los días siguientes una voz de la Radiodifusora Nacional de Colombia pedía calma y pedía respeto por la vida de los demás. Era la voz de Hernán Mejía, locutor por aquel tiempo de la Radiodifusora Nacional, emisora que ya no se dice Radiodifusora Nacional de Colombia. Radio Nacional de Colombia. Ahora es más romántica la cosa. Ahora se dice RTBC. Bueno, para terminar ya, Juan Gozaín en RCN nos condenó de por vida y creo que los periodistas nuevos y los que están estudiando tienen que grabarse esta expresión de Juan y yo se la voy a pedir. Se la van a grabar para toda la vida porque es cierto. Él se inventó una cosa que dice para nosotros los que trabajamos en radio y es que estamos condenados a cabina perpetua. ¿Por qué, Juan? Me alegra la pregunta porque cualquiera de ustedes podría pensar que Vicente y yo nos pusimos de acuerdo para llegar a este momento y decir lo que estamos diciendo. Todo esto ha surgido ahora, pero es que coincidimos en lo que él me pregunta con lo que yo había planeado decir para este resumen. ¿Por qué estamos condenados a cabina perpetua? Yo llevo 50 años en el periodismo. Los acabo de cumplir el 4 de septiembre. Yo he trabajado en los distintos medios todos del periodismo clásico, del periodismo habitual, del tradicional. He trabajado en periódicos, radio, revistas, televisión. Eso me permite decir lo siguiente. La radio es, sobre todo en un país como Colombia, el más humano de todos los medios de comunicación. Incluso más que la televisión, que le lleva la ventaja de poder usar la imagen. ¿Por qué es el más humano? Porque en Colombia